Un saludo para todos, en especial quiero iniciar dando las gracias a los organizadores de este evento por permitirme participar y exponer un poco de los avances en este proyecto que he estado desarrollando y que quiero compartir con ustedes. Lo he titulado Mujeres migrantes indígenas frente al estándar internacional de protección del derecho a la identidad cultural. Y específicamente vamos a revisar el caso chileno a la luz de estos estándares. El tema de los flujos migratorios y la discriminación es un tema bastante interesante porque el incremento de estos flujos migratorios está asociado a esos elementos de discriminación que perciben los migrantes. Dentro de este grupo de migrantes tenemos que tomar también en principal consideración a las mujeres migrantes indígenas, porque en estos casos la discriminación se amplifica por parte de esa sociedad de acogida y eso les hace más vulnerables. Hay una relación entre la interacción cultural y los procesos de cambio cultural, que son propios de todos los procesos migratorios. Por ello, el fenómeno migratorio nos plantea, junto con otras cuestiones que son atingentes a los derechos humanos, la cuestión del ejercicio de la identidad cultural como un derecho fundamental. Según los instrumentos internacionales, la identidad cultural no está contenida en uno, sino en varios de estos, y a continuación voy a comentarles los más interesantes para efectos del tema que estamos acá revisando. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22 consagra o reconoce ese derecho que tiene toda persona como miembro de la sociedad a obtener esa satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que son indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Muy importante lo que dice el artículo 27.1 de este mismo instrumento, donde se señala que toda persona tiene derecho a participar libremente de la vida cultural de la comunidad. Aún más interesante es lo que contempla el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se señala que los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que a ellas les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Y aquí vamos entonces viendo estos elementos propios del derecho a la identidad cultural. Especial mención también merece la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, porque este instrumento atiende específicamente el fenómeno de la migración internacional. En su artículo 31 también contempla el deber que tienen todos los estados que son parte de velar por el respeto de la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares, y no se va a impedir que estos mantengan estos vínculos culturales con sus estados de origen. Estos elementos que hemos observado acá nos van a servir entonces para revisar lo que a continuación veremos en temas de estándares sobre el derecho a la identidad cultural. La Corte Interamericana ha desarrollado todo un estándar para la protección del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, de ese estándar, cuando nosotros revisamos aquellos casos en los que se ha dirigido específicamente a las mujeres, vamos a poder también extraer un estándar aplicable a las mujeres migrantes indígenas. En ese sentido, la Corte ha señalado en líneas generales, es decir, en cuanto a ese estándar general para los grupos indígenas, que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva. Su titularidad entonces va a corresponder a las comunidades y pueblos indígenas y este debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Sin embargo, esta declaración de la Corte, que ha sido reiterada en distintas oportunidades, no nos impide entender el derecho a la identidad cultural como un derecho individual, que va a proteger al individuo y a su identidad dentro de la comunidad. Es por ello entonces que cuando hablamos del deber de proteger la identidad cultural de las mujeres migrantes indígenas, nos vamos a encontrar con que el fundamento de este
impedimento se encuentra en la interpretación que ha efectuado el Comité de Derechos Humanos respecto del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que leíamos con anterioridad. Según esa interpretación, se extiende la protección de este derecho a aquellas personas pertenecientes a minorías, pero que no sean nacionales del país donde se encuentren. Y aquí no se hace distinción en el tiempo en el que estas personas van a durar dentro de ese estado, si son migrantes regulares, si son migrantes irregulares, simplemente por el hecho de estar en ese estado, el estado tiene el deber de respetar esa identidad cultural, en este caso la identidad cultural de las mujeres migrantes. De aquel estándar general, entonces nosotros podemos extraer criterios que son de interés para el caso que acá nos ocupa, que es el de las mujeres migrantes indígenas. Uno de ellos es el relacionado con los asuntos relativos al idioma. El resguardo de la identidad cultural de las mujeres indígenas, según la Corte, está asociado al deber que tiene el Estado de proveer traductores necesarios en todo trámite donde éstas se vean involucradas. También se debe proveer información sobre las actuaciones derivadas de la denuncia que ellos hayan efectuado en el idioma de ellas. De ello se colige entonces que la protección del derecho a la identidad cultural está también asociado a la protección del debido proceso. Y la Corte ha insistido en que cuando el Estado inaplica estos aspectos, de cierto modo está dejando de lado esa vulnerabilidad que caracteriza a las mujeres indígenas y que es derivada de su etnicidad. Otro criterio de interés que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aquel relativo a los asuntos de la familia. La Corte ha reconocido el significado especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de la familia indígena. Esta no se limita solo al núcleo familiar, sino que incluye las distintas generaciones que la componen, incluso la comunidad de la cual forma parte. De ahí entonces que la protección de este derecho se extiende a la posibilidad de conservar sus propias formas de organización familiar y de filiación. De hecho, la Corte ha señalado que la ruptura del núcleo familiar se traduce en un cambio de roles que impide que los padres puedan transmitir a sus generaciones siguientes esas tradiciones y esos conocimientos propios de la familia. Por ello es que la Corte ha instado a los Estados partes a cumplir con el deber de velar por la protección de la familia como parte del resguardo a la identidad cultural. Cuando revisamos los aspectos jurídicos de la identidad cultural en Chile, pues vamos a observar que en primer nivel, Chile ha suscrito y ratificado distintos tratados internacionales que por lo tanto le son vinculantes, y eso se traduce de la aplicación preferente que contempla el artículo 5 en su inciso segundo de la Constitución. Es importante entender que no existe un reconocimiento textual del derecho a la identidad cultural dentro de la Constitución chilena. Sin embargo, el artículo primero en su inciso 1 de esta Constitución contempla el principio de igualdad en dignidad y derechos que asiste a toda persona, y el artículo 19 en su numeral 2 nos asegura que todas las personas son iguales ante la ley. De ello entonces que vamos a desprender que existe una prohibición de todo tipo de discriminación arbitraria. Hay otros artículos de la propia Constitución que por aplicación de este principio de igualdad también son propios de la identidad cultural, como la protección de la libertad religiosa, la protección del núcleo familiar y la protección del debido proceso. En el año 2012 también se publicó en Chile en el Diario Oficial la Ley 20.609, que establece medidas en contra de la discriminación y que viene a desarrollar estos aspectos señalados en la Constitución. Además, también tenemos que tomar en cuenta que en Chile ha entrado recientemente en vigor una nueva ley de migración, pero que tiene un plazo de espera de un año en espera del decreto del reglamento que desarrolla la ley. Por lo tanto, aún estamos en vigencia de lo contemplado en el decreto ley 1094, que ha sido criticado por no ajustarse a las dinámicas migratorias modernas y tampoco se ajusta a los estándares internacionales en materia de migración.
Entonces, esa es una materia que está allí pendiente. También está pendiente que entre en vigencia la Ley de Violencia contra la Mujer, que está en estos momentos en segunda discusión por parte del Congreso Nacional. Si revisamos los aspectos jurisprudenciales de Chile, nos vamos a dar cuenta que hay aspectos positivos. Por ejemplo, observamos en la jurisprudencia desarrollada por los tribunales chilenos que hay un aspecto, se regula el derecho a la identidad cultural en líneas generales. La Corte se ha referido a este derecho asociándolo a estos grupos al referirse a él como un derecho legítimo que tienen los recurrentes tanto en el libre ejercicio y el desarrollo de sus creencias religiosas y ritos sagrados. Sin embargo, es importante acotar que en este desarrollo jurisprudencial no se han seguido estándares sistemáticos, lo que nos permite evidenciar un grado de indeterminación interna del derecho a la identidad cultural. Y luego, cuando revisamos la jurisprudencia emitida en temas de mujeres migrantes, es bastante acotada y la que se ha encontrado nos refleja la necesidad de incorporar el elemento de la interculturalidad en los procesos en los que las mujeres en general se ven involucradas y en especial las mujeres migrantes por su necesidad de resguardar su identidad cultural. Ello, por ejemplo, lo observamos con el caso que vamos a comentar brevemente a continuación. Ha sido un caso bastante sonado en el que podemos evidenciar estas falencias. Nos referimos entonces al caso de Gabriela Blas, una mujer migrante en Chile que era es de origen aymara. Esta mujer, tras extraviar a su hijo mientras pastoreaba en el altiplano, fue a dar aviso a la policía, pero en ese caso terminó siendo detenida y responsabilizada por la muerte de su niño. Estuvo 3 años en prisión y posteriormente, luego con 2 juicios orales, fue sentenciada a 12 años de prisión. Bajo el gobierno de Piñera, esta mujer fue indultada y logró cumplir solamente 6 años de esta condena. En el 2011 ella presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2016 apenas logró un acuerdo amistoso con el Estado. Y sin embargo, cuando nosotros revisamos este caso, nos damos cuenta en líneas generales que hubo violación del debido proceso. No se tomó en cuenta la necesidad del idioma que tanto ha recalcado la Corte cuando se trata de mujeres indígenas. Tampoco se tomó en cuenta la necesidad de conservar los temas relacionados con los aspectos familiares. Y estos aspectos pues nos reflejan, vuelvo y repito, esa necesidad de incorporar el resguardo de la identidad cultural en los procesos en los que se ven involucradas muchas de estas mujeres migrantes indígenas. Para concluir, hemos de señalar que el estándar internacional de protección del derecho a la identidad cultural de las mujeres migrantes, como lo ha señalado la Corte, se impone como un valor social y democrático relevante, pero aún nos quedan muchas materias pendientes por atender. Es deber del Estado, en primer lugar, implementar medidas concretas y efectivas de adecuación de las normas que respeten y aseguren el derecho a la identidad cultural. Y también se deben desarrollar mecanismos para articular tanto los conflictos que puedan surgir como aquellas tensiones normativas que puedan generarse en esta tarea de defender este derecho tan importante. Así que la tarea queda pendiente y hay que seguir trabajando en esto. Muchas gracias por su atención.